Señor les bendiga y oramos para escuchar su palabra. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana porque hemos entendido que estar alineados contigo produce fruto. Que esta palabra, Señor, que esta mañana vamos a escuchar, sea guardada en nuestro corazón, atesorada para ser puesta por obra. Bendice, Señor, nuestra nación y cada familia representada aquí, que podamos glorificarte y honrarte como nos desenvolvemos en cada lugar que estamos. En Cristo Jesús, amén. El Señor les bendiga y cada vez que me preparo para compartir, la mejor enseñada soy yo, ¿verdad? Así es, ese es el deber del discípulo. El tema de esta mañana es sobre la luz, luminares en el mundo. Y diríamos luminares en Honduras y en el mundo, ¿verdad? Está basado en Filipenses 2:16. Hermanos, pues saber que luminares en el mundo son muchas veces las pocas luces que quedan, ¿verdad? Como lo veíamos hoy en esta mañana. Entonces nos vamos a ir al libro de Filipenses del 2 al 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hasta ahí nomás. Bueno, no es tan fácil, ¿verdad? Poder resplandecer, como nos dice la Escritura, en un mundo difícil, en un mundo lleno de maldad, pero precisamente Dios a eso nos llama, ¿verdad? A edificarnos primeramente y hacer luz. Vamos a definir qué es la luz. La luz es una forma de energía que nos permite ver lo que nos rodea y que se propaga desde unos cuerpos a otros. Entonces, a nosotros Dios nos predestinó desde la fundación del mundo. Dice que fuimos escogidos desde el vientre de nuestra madre con el propósito de que le sirviéramos y fuésemos luz por medio de Él en el mundo. O sea que nuestra luz es la luz que viene de Cristo. Ahora veremos que la luz se propaga, pero también hay cuerpos que se comportan de manera diferente cuando la luz los ilumina. Y es ahí que vamos a definir que existen tres tipos de cuerpos. Primero tenemos, y ahí nos iremos identificando qué tipo de cuerpo hemos sido, qué cuerpo somos y qué cuerpo queremos ser dentro de la luz. Existen cuerpos opacos, translúcidos y transparentes. Vamos a definir qué es un cuerpo opaco. Un cuerpo opaco no deja pasar la luz, produciendo sombras tras ellos. Puede ser una piedra, un árbol, nuestro propio cuerpo, y eso opaca la luz. El cuerpo translúcido solo deja pasar la luz en parte. Cuando la luz los ilumina sobre su superficie, se forman imágenes borrosas, poco nítidas. Y después tenemos los cuerpos transparentes. Los cuerpos transparentes dejan pasar toda la luz que se les llega, son como una lámina fina de cristal. Entonces ahí nos podemos identificar qué tipo de cuerpo somos para dejar pasar la luz. Bueno, ahora que ya hemos definido qué es luz y qué es un cuerpo que permite pasar la luz, entonces nos acercamos a ver la definición que es iluminar.
¿Qué es un luminar o una lumbrera? El vocabulario viene, la palabra viene del latín luminar, que significa iluminar, que se refiere a irradiar, a esparcir y a dar dirección. También tiene un insigne de sabia y virtuosa sabiduría. Entonces podemos ver que ya tenemos definido qué es iluminar. Entonces dirán, ¿y qué tendrá que ver iluminar al mundo, iluminar a Honduras? Hermanos, los tiempos que estamos viviendo, como lo veíamos hoy en la clase dominical, no es fácil ser luz en un mundo maligno y perverso que estamos hoy en día. Y es ahí que surgen respuestas como, no, el mundo ya va a acabar, la maldad ha avanzado. No, mientras estemos nosotros aquí tenemos la responsabilidad de irradiar la luz, la fuente principal que hemos buscado. Miren que cuando nos vamos a las Escrituras, vemos que en el principio, en el primer día, Dios creó la luz. Ese es lo primero que Dios creó, y la crea porque habían lumbreras, ¿verdad? Que ahí crea el sol, la luna, y cada uno con sus propiedades. Entonces, si se creó la luz y nosotros somos llamados hijos de luz, entonces estamos listos para iluminar. ¿Qué me hizo pensar en este mensaje? Creo que todos hemos escuchado cómo han estado las noticias y de todos los actos de corrupción que salen, que sobresalen, aparece la iglesia en 3 actos de corrupción mayores en Honduras. Y si la iglesia está llamada a ser la luz y en estos momentos la iglesia está haciendo la oscuridad, ¿qué nos queda al cuerpo de Cristo, como hablábamos hoy? Irradiar una luz, hermanos, ser nosotros esa luz que alumbre, porque las organizaciones religiosas existen, pero no significa que todo lo que las organizaciones religiosas como estructura establezcan son parámetros para podernos nosotros seguir. Somos llamados a ser luminares en esta Honduras y por ende luminares en el mundo. Y la Iglesia Cristiana Ágape es un iluminar en esta nación. Hermanos, nosotros no nos imaginamos ni la dimensión del impacto que tenemos como miembros cristianos de la Iglesia Ágape. Todos tienen una voz de aliento y esperanza cuando estamos y compartimos espacios de vida social, porque la iglesia no se limita solo al ámbito espiritual, al ámbito congregacional, sino, como dice nuestro eslogan, acompañando al pueblo. Cuando vamos y acompañamos al pueblo, somos una luz, somos una esperanza. Y si nosotros dejamos que esa esperanza y esa luz se apague, hermanos, se apaga el calor, se apaga la vida y se apaga la razón de existir de nuestro país. Por eso glorificaba al Señor cuando la clase dominical era como un enlace para mi mensaje hoy. Entonces diremos, ¿qué se necesita para ser luminares en el mundo, luminares en Honduras? Se necesita buscar la fuente principal de la luz, que es Jesucristo. El iluminar es porque trasladamos una luz. O sea, nos ha venido la luz y la luz vino y dice que nos abrió los ojos de nuestro entendimiento. Entonces nosotros ya no vemos como ve el mundo, vemos con ojos diferentes, vemos con ojos humanos, ojos de amor. Y es ahí donde aprendemos un evangelio integral, donde no solo nos limitamos a la parte espiritual, es una parte integral a la que nosotros debemos sumar. ¿Qué se necesita para ser luminares en el mundo? Vamos a irnos al libro de Filipenses 2 y ahí vamos a encontrar, esto no es una receta de cocina, pero son puntos de los cuales nosotros podemos aprender para guiarnos y seguir siendo esa luz
que Jesucristo nos dejó para representar aquí en la tierra. Miren, existen en ese capítulo del 12 al 16, existen 3 acciones que estamos llamados a realizar. Y existen 3 atributos que nosotros también debemos practicar. Acciones que ya las tenemos, solo es ejercitarlas. Y los atributos solo es cultivarlos. O sea que lo que yo voy a compartir hoy no es nada nuevo, sino que está en nuestra vida, solo tenemos que ejercitarlo. Muchas veces nosotros tenemos algún concepto, yo así nací, yo así soy y yo ya no cambio. Pero desde que somos llamados a ser hijos de Dios, somos hijos, tenemos un padre, entonces estamos siendo formados y el hijo es el que representa a la familia, ¿verdad? Entonces nosotros somos hijos de un gran Dios y debemos representarlo tal y como es Él. La primera acción dice, permitir que la voluntad de Dios se manifieste en nuestra vida. Vamos a ir a Filipenses 2:12. Y el versículo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación y temor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si nosotros tenemos la primera acción de permitir la voluntad de Dios en nuestra vida, hermanos, no tendremos una vida de quejas, ¿verdad? Porque los tiempos de Dios son diferentes a nuestros tiempos. Vamos a llevarlo esto al plano de vida personal y después al plano de iglesia y luego al plano de vida de país. Cuando oramos por algunas situaciones de necesidad que apresuran en nuestra vida, las respuestas algunas veces son inmediatas, otras son de espera y otras son no. Pero si nosotros oramos a Dios con fe y le creemos, también vamos a creer la respuesta que recibamos a lo que nosotros hemos orado. No siempre Dios nos va a decir sí. Y eso lo podemos comparar nosotros como padres. Cuando nos hacen peticiones nuestros hijos, algunas veces decimos sí, otras veces hay que esperar, no es el tiempo, y otras veces decimos no estás preparado. No lo decimos, pero algunas veces nos callamos y no lo hacemos, ¿verdad? Lo mismo es en Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable, es perfecta. Y me dirán ustedes, bueno hermana, pero algunas veces la oración ha sido por salud y la salud no se dio y la persona murió y esa era la voluntad de Dios. Hermanos, Él es el dador de la vida, ¿verdad? Y muchas veces Dios conoce que va más allá de la vida de nosotros y sabe cuál es el momento que ya tiene para que compartamos con Él. Y después viene y en el resignación de la familia empieza a entender, compartió su tiempo, yo lo puedo ver con mi mamá, compartió tiempos hermosos, aún en esa enfermedad difícil, vimos la voluntad del Señor. Era un cáncer y mi mamá nunca sufrió un dolor de aquellos dolores terribles y era una metástasis. Y todos los días, en el último mes, ella decía, ya estoy lista para partir, ya estoy lista para partir. Este es mi tiempo y se preparó en todo, lista para irse. Yo agradecí al Señor porque nos dio la oportunidad de compartir tiempos bellos y nos dejó un legado, nos dejó ver que era una mujer de fe, de lucha. ¿Y saben qué dijo de la lucha del país? Yo he cumplido mi parte hasta aquí. Entonces esa fue la voluntad del Señor. ¿Cuesta entenderla? Sí, hermanos, cuesta entenderla. Y como dice en el libro, en el versículo 13, porque Dios produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él lo va a producir, pero está en nosotros que sea buena y que sea agradable y que sea perfecta. Una segunda acción es que nosotros debemos de hacerlo todo sin murmuraciones y contiendas. Vámonos a ir al versículo 14. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Aquí no debemos entender sin murmuraciones y contiendas que es un sometimiento, ¿verdad? Miren, es distinto reclamar nuestros derechos
cumpliendo con nuestros deberes, porque muchas veces queremos derechos, pero no cumplimos deberes, ¿verdad? Y cuando no cumplimos deberes, viene la murmuración porque queremos ajustar las cosas a nuestros caprichos, a nuestras necesidades, y esa es la que es dañina, la murmuración. Y contienda, la murmuración llega a tal reclamo que a veces empezamos a contender con los hermanos o con la familia, ¿verdad? Porque les dije que estas acciones las debemos de llevar al plano de familia. Y eso produce después distanciamiento, pleito, y después nos podemos ver cómo las familias se dividen, se separan, cómo la iglesia de Cristo se divide y se separa. Y si nosotros vivimos en un tiempo de murmuración y de queja, también estamos sometidos en un solo lado, creyendo que nuestra situación es la más difícil, es la única, queremos que todos nos comprendan y no nos damos a que el Espíritu Santo de Dios sea el que transforme y actúe en la vida de nosotros. Y que a través de esa acción estamos que efectivamente opacando la luz. Un domingo estamos aquí. Yo pensaba como cada uno de nosotros, hoy estamos congregados aquí, venimos de distintos puntos de la ciudad, cada uno trae una luz. Hoy venimos a llenarnos de ese mensaje liberador, esperanzador, que cada domingo venimos a escuchar. Pero si al llegar allá, nosotros nos volvemos un cuerpo opaco, la luz que ha depositado Cristo en nosotros se perdió, no llevó el propósito para el cual usted fue lleno, se vuelve usted una persona contentosa en su trabajo, en sus acciones, en su familia, el reclamo sobre todo, a todo. Y miren, eso también, aquí hay médicos y saben que eso en el plano de la salud afecta. La murmuración, la queja afecta a la salud. Y los psicólogos hoy en día están haciendo la terapia positiva. ¿Y qué creen ustedes que es la terapia positiva? Ver lo positivo de cada circunstancia que vivimos. Hermanos, la Escritura nos dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Las cosas que acontecen en nuestra vida tienen un propósito, pero debemos de aprender a verlas como un propósito, en lo que hay en el propósito. Claro, van a haber malas acciones nuestras que nos van a traer como fruto también, frutos dañinos, frutos que tenemos que pagar el precio por haber tomado malas decisiones. Pero como venimos de ver que la primera acción es dejar y permitir la voluntad de Dios en nuestra vida, entonces eso de permitir la voluntad de Dios en nuestra vida nos va a enseñar a no hacerlo todo sin murmurar y sin contender. Porque la contienda ya destruye, nos destruimos entre nosotros mismos y tampoco podemos estar alineados, como veíamos hoy. No logramos el propósito para el cual fuimos convocados, pero imagínense todos los que estamos aquí. Somos luminar, decidimos ser luminar y permitimos que Dios nos escogiera, porque fuimos sensibles a su llamado. Pero también Él nos demanda que donde estemos es para irradiar su luz. Ahora vamos a ver los atributos. Venimos de ver la primera acción, permitir la voluntad de Dios se manifieste en nuestra vida. La segunda, hacerlo todo sin murmuraciones y contiendas, que aclaráramos, no es un sometimiento, es difícil el reclamo a la murmuración. Porque la murmuración usted la hace ahí entre hermanos, pero no produce fruto, ¿verdad? Y el reclamo usted tiene hasta respuestas, da su aporte, ¿verdad? Porque usted dice, hago reclamo de esto y se debe hacer esto. Usted también se vuelve una solución y no llega a contender. Los atributos, como todos sabemos, todos tenemos atributos, todos los seres humanos, ¿verdad? Todos somos valiosos. ¿Pero qué sucede? Algunas veces dejamos que los atributos se opaquen. Y es así que no se pueden ver esos atributos que tenemos. En primer lugar, el primer atributo para ser luminares en el mundo, vamos a ir a la Escritura y vamos a ir a Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles. Es uno de los primeros atributos. Ser irreprensible. Esa palabra es fuerte.
Esa palabra es un término, proviene de la palabra griega ameptos, que quiere decir irreprochables, perfectos. Da la idea de alguien que está encima de toda crítica y que nadie puede señalarle falta alguna. Es difícil esa medida, ni yo la alcanzo. Pero como vamos siendo perfeccionados a la altura y al llamamiento de Jesucristo, entonces nosotros estamos tratando de ser irreprensibles. Hay un ejemplo en la Biblia y vamos a ir al libro de Daniel 6:4. Vamos a ver cómo la Biblia nos relata en el libro de Daniel cómo Daniel pudo ser una persona irreprensible en un mundo difícil cuando estaba con los gobernadores y los sátrapas. Y en Daniel podemos ver en Daniel 6:4 y la palabra del Señor dice así: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Podemos ver que hay hombres de Dios escogidos para tareas específicas y podemos ver cómo Daniel fue llamado en ese momento y porque era un hombre fiel, era alguien en quien se podía confiar. En otras palabras, era un hombre no corrupto, ni negligente, ni dado al soborno, ni se halló ningún vicio en él. Fue un hombre para una tarea y fue muy claro cuando fue llamado, se mantuvo firme. ¿Qué podemos ver que ocurre con la iglesia hoy en día? No hay un Daniel, ¿verdad? No existe un Daniel que pueda ser llamado a una estructura, a un gobierno para dar una palabra, para poder ser el equilibrio. Y si no, lamentablemente miremos hoy qué pasa con las organizaciones religiosas. Sí, fueron llamados a ir al gobierno, pero para ser corrompidos, para compartir las mismas situaciones que vive el mismo gobierno. Me contaba una amiga que ella está yendo a evangelizar a montones de aldeas de aquí de Honduras. Y llegó a 10 aldeas y lo primero que ella buscó fue la organización de la confraternidad evangélica, porque todas las organizaciones están suscritas allí, ¿verdad? Y dice que a cada una de las aldeas, de las 10 que fue, o sea, ninguna. A mí me sirvió para ver cómo está la iglesia de corrompida, hermanos. Y llegó y entonces le dice al pastor, vengo, traigo el mensaje de salvación, vengo a predicar, evangelizar con su equipo. Y usted es el pastor, usted es el presidente de la confraternidad. Sí, yo soy. Bueno, y le dice, y soy representante del gobierno. Imagínense, soy el fiscal anticorrupción. O sea que todos los presidentes de la confraternidad evangélica en cada comunidad forman parte del fiscal anticorrupción. Eso no es malo, pienso yo, si se hace con el fin de anunciar y denunciar lo que ocurre en la comunidad. La otra parte que les quiero contar es la que a mí me hizo entristecerme y afinar mi mensaje para hoy, porque yo tenía otro mensaje para hoy. Y para eso recibe un cheque, para eso recibe un pago. Y le dice la hermana, ¿y por qué usted recibe pago si usted es un representante de Cristo en la tierra? Está bien que usted haga ese trabajo, porque ella es de esas, dice ella, yo soy machetera. Usted no está llamado como hijo de Dios a reclamar un salario del cual usted no es merecedor, le dice, porque usted no ha sido elegido para eso. No, hermana, usted sabe cómo pertenecemos a una organización y nos dijeron que ahora teníamos que formar parte de eso para participar con el gobierno, pero no para denunciar, hermanos. Porque el profeta anuncia las buenas nuevas y denuncia también lo malo que está. ¿Qué ocurrió?
que desde las estructuras de arriba hay corrupción, pero entonces tenemos que también corromper a todos los que están ahí abajo. ¿Y para qué? Porque como decía hoy en la clase dominical, ellos no están equivocados con la línea que ellos llevan, ¿verdad? Ellos lo que saben que es que están alineados con el propósito para cual están elegidos, pero han perdido ese atributo la iglesia de ser irreprensible. No quiero decir con esto que todas las iglesias, porque hay iglesias independientes que no están sometidas a lo que la confraternidad evangélica dicta, pero vemos que entonces la iglesia ha dejado de ser luminar, porque este atributo de ser irreprensible lo ha perdido. Y hoy podemos ver, jamás me imaginé que por representar al gobierno en algunas comisiones, un pastor pudiera falsificar su título. Es terrible. Está bien de personas en el mundo, ¿verdad? Pero nosotros que somos luminares, ¿cómo es posible que si no tengo las competencias para un cargo, también me permitan, porque no crea que esto se hace solo, también me permitan que falsifique un documento para poder optar a ellos? Y hoy la iglesia está llena ya. ¿Y saben qué dijo el director de esta organización, el Tribunal Superior de Cuentos, como le decimos? Ya no le decimos de cuenta, solo lo dijo una vez en la noticia. Creo que hay un error, porque hay que limpiar, hay que lavar. Creo que hay un error. Y en esa congregación los hermanos corrieron a tomarse fotos con los dos pastores para levantar su moral, su ánimo. Pero esto no es de levantar la moral y el ánimo, hermano, es ser luminar en el mundo. Segundo atributo, ser, ahí lo dice en Filipenses 2:15, ser sencillos. La sencillez en nuestro contexto muchas veces se cree que es un incauto y es un ingenuo. Así nosotros en el vocabulario tendemos a darle ese término. Pero no, hermano, la sencillez, según el diccionario, que no tiene lujos, que no tiene adornos excesivos. La persona sencilla tiene sus cualidades. Es un atributo y tiene también sus cualidades. Un sencillo es bien organizado, tiene prioridades determinadas sabiamente, sigue rigurosamente las reglas, es libre de confusión, del desorden, del caos. En otras palabras, no son mezcla de nada adulterado. Miren qué lindo la palabra, esa palabra sencillo. La sencillez en el reino de Dios muchas veces es opacada por la moda religiosa. Una vez compartíamos con Rubén que fueron a una brigada médica en otro departamento que era en Texiguas, en Liure, así era, ¿verdad?, que se llama. Y el grupo de alabanza era poquito, los que estuvieron en la brigada, los instrumentos que tenían, me compartía Rubén. Una sencillez en la alabanza, que dice Rubén que fue un tiempo glorioso de alabar a Dios, porque la adoración en ellos era tan sencilla, era para adorar a Dios. Veamos las modas que ocurren ahora. El pueblo de Dios ha perdido la sencillez aún para adorar y para alabar. Fíjese que hay congregaciones, una congregación en San Pedro Sula, que tiene la elección de los conjuntos, porque ya no se le puede llamar grupo de alabanza como el nuestro, ¿verdad? Cómo adoran nuestros jóvenes, un grupo lindo, jóvenes que tienen mucho que dar y lo hacen con amor y entrega. Son conjuntos que tienen competencia un éxtasis, de llevarnos a un éxtasis. Se perdió la sencillez de adorar. A mí me encanta tanto una alabanza de Marcos Vidal que le pregunta a la iglesia dónde está.
Se lo recomiendo, por el tiempo no lo vamos a poner aquí. Se llama Iglesia Amada. Es precioso, hermanos. Es un canto, es una adoración que nos exhorta y nos anima a que despertemos, porque la iglesia no son estas paredes que tenemos aquí. Cuando peleamos por los edificios, cuando peleamos por los objetos, aún por el dinero que hay en nuestras iglesias, perdemos la sencillez, perdemos ese atributo de la sencillez, porque la sencillez es el valor, la dignidad que tenemos nosotros de ser prácticos. Y si no, fíjese cómo el poder de Dios se manifiesta a través de personas muy humildes y sencillas, porque no andan ni prejuiciándose cómo se va a manifestar Dios, sino siendo instrumentos de Él. Ahora pasamos a ver el tercer atributo. Vimos el primero, que era dejar que la voluntad de Dios, ¿verdad?, se manifieste en nuestra vida. Segundo atributo, ser sencillos. Y tercer atributo, para ser luminares, ser hijos de Dios, sin mancha. Vamos a ver ahí en Gálatas, en el libro de Filipenses, podemos ver siempre en el versículo 15, hijos de Dios sin mancha, y no solo sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué hacemos cuando tenemos una camisa que necesitamos ponernos y está arrugada? La planchamos, ¿verdad? Eso mismo tenemos que hacer nosotros en el cuerpo de Cristo. Cuando vemos que nuestra vida está marchita, está arrugada, está manchada, tenemos que ir dejando que el Espíritu Santo, porque no es un mensaje únicamente que nos va a transformar, nos va a cambiar, es ese acercamiento. Hermano, ¿cómo nuestros hijos nos obedecen? Porque escuchan nuestra voz. ¿Cómo nosotros podemos obedecer a Dios? Si lo escuchamos a Él. ¿Y cómo vamos a escuchar a Dios? Leyendo las Escrituras, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Miren, hay tantas modas ahora en el cristianismo que uno se queda sorprendido. Fíjese que oí un mensaje y decía, ponle llantas a tu fe. Y luego yo me puse a meditar, ¿cómo le voy a poner ayuda yo a mi fe? No es poniéndole cosas externas, es en el conocimiento y en la palabra de Dios que yo voy a aumentar mi fe. Y si no, veamos cuando Sara quiso ayudarle a la fe de Abraham, ¿y qué ocurrió? Nació Ismael, porque ella no esperó la voluntad de Dios que se cumpliese en la vida de Abraham. Y una vez Rubencito, bien chiquitito, tenía 6 años, me dice, mamá, ¿por qué? Yo creo que a él poco se recuerda, estábamos en donde mi mamá, ¿por qué Sara, me dice, no obedeció la voz de Dios a través de Abraham? Se me hizo difícil contestarle en ese momento, créanme. Rápido él me dice, ¿sabe por qué? Porque Abraham se encontró directamente con el Padre, dice. Y él oyó la voz de él. Y Sara oyó la voz de Abraham. Hermanos, para que a usted no le engañen, escuche la voz de Dios. Usted es su hijo. El único intercesor entre nosotros y el Padre es Jesucristo. Eso es claro. Entonces usted escúchelo directamente a Él. No deje que venga a través de otros. Algunas veces nuestro ánimo ha decaído. Tampoco voy a decir que no se puede dar. Y algún hermano nos puede dar una palabra de aliento, de ánimo. Pero todo lo que venga a nuestra vida, escudriñémonoslo a la luz de las Escrituras. Y vamos a ver que va a ser palabra de aliento, de ánimo, que nos edifica. Entonces, hermanos, no es fácil que esa luz que Cristo quiere trasladar a través de nosotros se mantenga en una generación maligna, como dice aquí, y perversa. Las estructuras de gobierno han permeado a todos los niveles, a todos. Y el país
se ha vuelto como cultura que la corrupción casi que se está volviendo algo normal. Ya lo estamos viendo en todos lados, y ahora dice la gente, ¿y qué se puede hacer? ¿Ustedes creen que esa expresión es para los hijos de Dios? Que debemos de tener ese atributo de ser sin mancha. Pero asegurémonos, cuando busquen nuestros servicios, yo como maestra, cumplir con horario a cabalidad, como decía el hermano hoy, dar un trato adecuado a mis alumnos, que no porque estén para mí, yo voy a ser grosero, áspero con ellos. Tan difícil que es ahora contratar los servicios de técnicos, porque usted se encuentra que fue por una cosa y le cambiaron otra. Es tan difícil, pero nosotros como hijos de Dios, como nos dice ahí en el libro de Filipenses 2:15, debemos de ser hijos, no solo hijos, sino sin mancha. Y en otra escritura dice que somos herederos y coherederos de su gracia. La gracia de Dios va a estar sobre nosotros y el Espíritu Santo va a estar en nuestra vida, hablándonos, eso está bien. Si a veces con una forma de contestar nosotros nos damos cuenta que lo hicimos mal, uno se da cuenta, hermano, no podemos volvernos insensibles. Entonces no podemos dejar que en nuestro país los verdaderos luminares en Honduras dejen de dar esa luz. Asegurémonos de tener estos atributos que Dios nos puso en nosotros. Estos son atributos que Él ya nos dio, que buscáramos su voluntad, que seamos sencillos y que seamos verdaderos hijos de Dios sin mancha. Trabajar en el reino de Dios no debe de ser una competencia. Trabajar como hijos de Dios debe ser un deleite porque estamos por los mismos fines comunes, un mejor país, una mejor iglesia, una mejor familia. Pero muchas veces nos diluimos en actividades personales, cada quien actividades personales. Y el mayor descuido está en la familia, ¿verdad? No se aprecia, no se recibe ese calor en la familia. Y no solo eso, a veces hasta publicamos lo que estamos haciendo. Es bueno publicar, es muy bueno porque son testimonios, pero yo creo que lo primero es reflejarlo. ¿A dónde? A los nuestros, para que ellos vayan creciendo junto con nosotros. La vida es tan corta, hermanos, que muchas veces nosotros nos quedamos atrapados en pequeñeces. Esta semana me informaron de una que fue jefe mía, y yo hacía poco la había visto en una fotografía y dije yo, qué bien se mantiene. Y hoy está postrada con un tumor, una operación de 63 puntadas en su cerebro. Y yo rápidamente pensé, qué tan corta es la vida. Hoy estamos aquí, pero entonces disfrutémonos como hijos de Dios, amémonos, sirvámonos, ¿verdad? Sirvamos a un país por el cual tenemos que trabajar. Hay esperanza de vida, nosotros somos. ¿Qué pasa si los luminares de la iglesia Ágape se apagan? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se vuelve el acompañamiento del pueblo? Frío, oscuro, sin rumbo. Somos esa palabra de esperanza para un pueblo, no solo en movilizaciones, hermano, sino en brigadas médicas, ¿verdad? Sino en hospitales, sino en visitas. Seamos todos alineados a ser hijos de Dios para acompañarnos, para vivir este proceso de vida por el tiempo que Dios nos tenga aquí. También existe lazos fuertes y cargas impositivas que la iglesia ha dejado que se pongan en ella. ¿Y cuáles han sido esas cargas impositivas? Acompañar como organización eventos y puestos para los cuales Dios no los eligió. Miren, me dijo un hermano que él dice que se acercó a uno de los pastores que hoy está en un acto de corrupción grave, muy grave. Y dice que le dijo,
pastor, no apoye a ese fiscal, le dice. Ese fiscal tiene problemas y usted va a salir manchado. Estamos hablando de los hijos de luz sin mancha. Mira, le dijo, yo ya me cansé de orar. Ahora yo voy a actuar y voy a estar dentro. Es ser un hijo de Dios sin mancha eso, hermanos. ¿Nos cansaremos de orar? ¿Se recuerdan qué les dijo el Señor a sus discípulos cuando Él subió al monte a orar y los encontró dormidos? Que estaban dormidos. Hermanos, nunca nos vamos a cansar de orar. Y mire, Él se lo dijo en el 2013 y hoy está el libro abierto para Él en el 2020. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Yo creo que es un duro golpe para la iglesia lo que hoy se está viviendo, porque son tiempos donde la palabra ha sido adulterada. Es una, como nos decía el Señor, Pablo a través de la Escritura, nosotros ya no estamos para tomar leche adulterada, ni modas. Estamos para comer en vianda. Y los de Ágape tenemos mayor exigencia. Yo misma trato de cuidar en mí porque nosotros ya abrimos los ojos del entendimiento, hermano. Ya somos peregrinos en la tierra, no viviendo en forma celestial y espiritual. Ya predicamos un evangelio integral. Ya conocemos lo que es acompañar a las personas que anuncian y denuncian. Ya conocemos lo que es la adoración, no solo cantar cantos que nos sacan de la atmósfera por un momento y creemos que eso es adoración a Dios. Hermanos, la adoración a Dios sin mancha es aquella que es permanente, que lo adoramos con lo que hacemos, lo adoramos con lo que hablamos y lo adoramos con lo que hacemos. Hoy puedo recordar una leve enseñanza de un padre que iba al circo con sus hijos. Entonces cuando se presentó y compró los boletos, el que vendía los boletos, después que ya se los había, él compró los 4 boletos, 3 hijos y él. Entonces cuando el de la taquilla vio, entonces le dijo, ¿por qué no me dijo? Le dice que ese niño, ¿cuántos años tiene? Ah, tiene 8, le dice. Ah, pero yo se lo hubiera dado el boleto de 5, porque parece que tiene 5 años. Entonces sabiamente le contestó el papá. Hoy le dice, estaría dando la peor enseñanza a mi hijo de lo que es la corrupción. Porque él sabe que tiene 8 años y que iba a entrar con uno de 5. Agradezco que usted piense eso, pero es su forma de ver la vida, le dice. Mi forma de ver la vida es tal y como es. Yo veo a mis hijos como son y ellos deben de actuar como son. Muchas veces lo hacemos como cristianos. Y muchas veces uno es visto mal cuando considera que no es lo correcto, ¿verdad? Y le toca cobrar no solo en eventos, sino que también en el trabajo. Y uno se siente mal porque la gente cree que usted solo está viendo lo que ingresa. No, hermanos, es que si nos ponen por autoridad en cualquier lugar, debemos de hacerlo en la forma correcta que es. Porque han depositado una confianza en nosotros. Y no solo eso, contestó el hombre, mire, le dice, hoy me hubiera ahorrado 5 euros, pero sabe que la vida me hubiera quitado el triple y el doble, le dice, y no quiero deberle a la vida. Entonces, hay enseñanzas que marcan el paso. Nunca dejamos de aprender, hermanos, nunca dejamos de aprender. Entonces debemos ser y parecer hijos de Dios sin mancha. La iglesia es como un hospital, todos venimos, todos tenemos área en la vida que vamos entregando al Señor. Cuando ya nos llama a su presencia, yo considero, pastor, que es que ya estamos listos para irnos con Él. Pero mientras estemos en este hospital,
Entreguemos esas áreas de nuestra vida. Yo tengo las mías, lucho con ellas y se las presento. Y le pido ayuda. Y si le pedimos ayuda, Él nos ayuda. Él nos va haciendo caminar. Entonces, hermanos, me hicieron una entrevista esta semana, ahí en la escuela llegaron, y me preguntaban, ¿qué hace la escuela para enseñar los valores para dejar que se practique la corrupción? Y la pregunta es sencilla. No hay manuales, ¿verdad, hermana Patti? Para enseñar valores de la corrupción, pero esos valores, le digo, los tenemos los docentes, los tenemos los maestros. No hay una currícula. Fíjense que ellos crearon la clase de educación cívica y tampoco hay malla curricular para ello, porque el interés no es de las estructuras de gobierno que usted y yo practiquemos valores. No hay ningún interés. No, y no existe en la escuela pública, y los que se dan en la privada es porque hay una competencia de centros educativos, porque hay una demanda en la parte económica, y el centro educativo que demuestre mejor oferta va a tener mayor demanda, ¿verdad? Entonces, así es de sencillo, hermanos. Pero la clase de anticorrupción y de valores éticos y morales la vamos a dar los padres desde la casa. Y la vamos a reforzar los maestros con compromiso en la escuela. Y también la iglesia hace lo mismo aquí, trasladando pero esa es una práctica de vida. Eso es algo que nosotros lo debemos ir transformando poco a poco. Hay otra acción vamos a la tercera acción y vamos a ir a Filipenses 2:16. En Filipenses 2:16 dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esa tercera acción es asidos de la palabra. Asidos es hechos, asidos es practicarla. Es estar agarrados de la palabra. ¿Y cómo vamos a estar agarrados de la palabra? Buscando en la palabra de Dios aquella guianza que nos permita tener una mejor práctica de vida. Hermanos, si a escondidas decimos, sí, soy cristiano, ¿verdad? Porque a veces las acciones que tenemos no son congruentes con lo que decimos, ¿verdad? Entonces deben de ser congruentes. En el libro de Romanos 1:16, no lo busquen, yo se lo voy a leer. No me avergüenzo del Evangelio, porque es de Dios para salvación. ¿Es real esto, hermanos? ¿Sí o no? Es real. El poder del Evangelio de Dios transforma. El poder de Dios nos da esperanza de vida. Y el poder del Evangelio de Dios nos hace personas más humanas. No podemos vivir un evangelio, hermanos, egoísta, atrapado para mí mismo, sin saber que hay necesidades de un pueblo que clama justicia, de un pueblo que tiene necesidades. Entonces, hermanos, necesitamos evaluar cuál es la potencia de nuestra luz para ser luminares en el mundo y en Honduras. Les voy a hacer rápidamente 4 comparaciones de objetos que transmiten luz: velas, fósforos, un encendedor, linterna, un quinqué y un foco potente. ¿Con cuál de ellas se identifica? La vela, un soplido, la apaga, ¿verdad? Puede cumplir una función, una vela en una cena, transmite una luz cálida, ¿verdad? Pero se terminó cuando la vela se terminó. Usted debe de elegir qué tipo de luz quiere ser, qué tipo de cuerpo quiere ser para trasladar la luz de Cristo. Quizás diríamos que la luz de la linterna es la más potente, pero si las baterías están bajas, entonces la luz tampoco será potente. Entonces, hermanos, para ser la verdadera lámpara en un mundo que vivimos, tenemos que ir a la fuente principal de la luz y de la vida. Es Jesucristo.
Estamos levantándonos y levantémonos como luminares en Honduras, donde todo lo cojo y torcido abraza a la población. Recordemos que Cristo se entregó por nosotros para redimirnos. Si Él ya nos redimió, nosotros no podemos seguir en la oscuridad. Entonces Dios nos permitió, el Creador, que seamos luminares o lumbreras en el mundo social, en el mundo espiritual y en el mundo moral. La luz no se debe de apagar en ninguno de esos eventos donde nosotros estemos. Si la luz de Cristo nos abraza, nos ilumina y nos llena, seremos transformados juntamente con Él y podemos ser una esperanza para un país. Ágape tiene un compromiso grande, tenemos un compromiso grande. Entonces seamos como esa lámpara que vive llenando su aceite, que vive llenando su aceite. Que la gracia y la misericordia del Señor nos ilumine y nos guíe. Y les dejo con esta escritura, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, no es fácil, pero estamos llamados a eso, a hacer luz, iluminar en una generación perversa y maligna, como lo dice la Escritura. Oramos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por habernos escogido desde la fundación del mundo para ser instrumentos tuyos en este mundo que nos diste nacer. Amamos Honduras, Señor. No dejamos de clamar que la justicia siga, Señor, en este país, que tú sigas exhibiendo como juez todos aquellos lugares y rincones donde la corrupción ha podido abrazar y alcanzar. Te pedimos, oh Dios, por nuestra iglesia Ágape. Te damos gracias por habernos acompañado, estar con nosotros y seguirnos acompañando. Te pedimos esta mañana, Señor, que tu gracia y tu misericordia esté en cada una de nuestras familias, para que seamos esos luminares, trasladando esa luz que es tu luz en Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, en esta mañana, que si hay alguna persona aquí, Señor, que necesite tu luz, esa luz que le alumbre, esa luz que necesita ser trasladada, que ahí donde Él está, Señor, pueda levantar su mano para que oremos por Él y que sea tu luz alcanzándole. Hermanos, si hay aquí en medio de nosotros alguno que necesite entregar a Cristo su vida hoy y decir: Señor, no puedo con mi luz, necesito tu luz, puede levantar su mano, oramos por él. Y si todos hemos decidido que la luz de Cristo siga estando con nosotros, pues que sea nuestro compromiso con Él, no con la iglesia, no con el pastor, sino ese primer compromiso con Él. Te damos gracias en Cristo Jesús. Les deseo una semana con la luz de Cristo. Amén.